Buenos días, bienvenidos a mi segundo vídeo podcast. Hoy os quiero decir que todos somos bipolares. Sí, como lo oyes, todos somos bipolares. Seguramente muchos de vosotros alguna vez en la vida habréis usado esta expresión para referiros a alguien que ha roto alguna vez el carácter o ha perdido los papeles o se ha salido de sus casillas. Pero la verdad es que todos somos bipolares. Os cuento. Uno de los conceptos que me ha explotado la cabeza en mi desarrollo personal es el del falso yo. ¿Qué es el falso yo? Es nuestro ego. ¿Y qué es nuestro ego? El ego es una palabra que yo creo que socialmente la utilizamos muy mal, o al menos el concepto que yo tenía anteriormente de esta palabra no era el correcto. Normalmente la usamos para referirnos cuando alguien solo piensa en sí mismo o es muy egoísta. Pero la verdad es que el ego no es eso. El ego es quien nos hemos creído que somos, con nuestros pensamientos limitantes, nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras circunstancias de vida, todo lo que nosotros nos englobamos y nos definimos a nosotros mismos, eso es nuestro ego. Y el problema social mayor es que muchas veces muchas personas se creen que son solo ese ego, que son solo esa falsa identidad, y realmente somos mucho más, somos infinitamente más, cada uno de nosotros, sin excepción. Me explico. Una persona que se define a sí mismo como vergonzosa va a tener muchos problemas a la hora de gestionar, establecer relaciones, le va a costar dar ese primer paso porque se ha convencido a ella misma de que es vergonzosa. Entonces tiene dos opciones: o superar esa barrera limitante que se ha puesto él mismo, entendiendo que es mucho más y que si se esfuerza puede trascenderla y dejar de ser vergonzoso, o asumir y aceptar que va a ser vergonzoso toda la vida porque él es así. Yo soy así, es esa frase lapidaria que alguna vez todos hemos dicho, que es cuando estamos en un nivel de conciencia más bajo, que significa que tu ego está dominando tu mente y que no tiene ninguna intención de cambiar y mejorar cualquier aspecto que la otra persona haya detectado en él. Entonces, esta persona vergonzosa tiene estas dos opciones: o aceptar limitarse toda la vida siendo vergonzoso, o coger el todo por los cuernos, ponerse incómodo y trascender esa limitación que él mismo se ha puesto. Y a base de practicar la va a trascender y al final se va a sentir muy cómodo lo que antes era incómodo. Por lo tanto, habrá superado esa debilidad que tenía intrínseca dentro de sí, en el cual se creía que él era así y realmente no era así, simplemente se lo creía. Entonces, para entender cómo funciona nuestro ser, tenemos nuestro ego, nuestra falsa identidad, nuestro falso yo, y luego tenemos una capa de vulnerabilidad en el cual están todos nuestros bloqueos, nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, nuestros traumas de nuestro pasado, de nuestra niñez, de circunstancias que nos hayan pasado en la vida. Y esa capa de vulnerabilidad que rodea a nuestro falso yo, si conseguimos traspasarla, ¿a dónde llegamos? Llegamos a nuestra esencia, a lo que realmente somos o a lo que realmente podemos ser. Desde nuestra esencia vivimos desde el amor. Ahí no hay miedos, no hay bloqueos, no hay traumas, todo es maravilloso. Y aunque parezca de película de Disney, realmente es así, ya que cuando estás vibrando en esa energía que te mantiene vivo en tu esencia, te amas a ti mismo, amas a tu entorno, amas a la vida, amas al mundo, lo amas absolutamente todo. Y cualquier cosa que pase que pueda tener una connotación negativa es solamente circunstancial, y tu mente no va a generar un gran problema, simplemente lo va a considerar un obstáculo que superar. Pero evidentemente esto es muy fácil contarlo, pero muy difícil aplicarlo. Y además, algo que me pasó a mí, que te puede suponer un problema. No hay que rechazar nuestro ego. No hay que rechazar nuestro ego. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Nuestro ego forma parte de nosotros. No se puede vivir siempre en nuestra esencia. Lo que hay que hacer es crear una autopista que supere esa capa de vulnerabilidad que va entre nuestro ego y nuestra esencia, para que podamos vivir y circular a nuestro antojo, controlando a nosotros de un lado a otro, en función de cómo vibremos en ese momento, de qué energía tengamos, pues saber movernos de un lado a otro. No podemos rechazar a nuestro ego porque nuestro ego forma parte de nosotros. Y yo me pasé mucho tiempo frustrado porque no lo aceptaba. El ego hay que aceptarlo.
Todos lo tenemos. Incluso hay que considerarle un maestro, porque cuando el ego te dice que está incómodo con algo, en el fondo te está guiando en el camino. Ese camino es el que hay que seguir para poder llegar a esa vida que sueñas o que quieres alcanzar, que todos absolutamente tenemos. Así que entender este concepto que vulgarmente he llamado que somos bipolares es básico para entender cómo funciona nuestra mente, que tenemos dos partes, tenemos la parte del ego y tenemos la parte de nuestra esencia y tenemos la capa de vulnerabilidad que separa ambas partes. Así que entender este concepto nos va a servir para reflexionar, para reprogramar nuestra mente y crear nuevas conexiones neuronales que nos elevarán la conciencia y nos permitirán pensar mucho mejor en qué punto estamos de vibración para aprender a movernos de un lado a otro, y eso nos hará sentir muchísimo más felices. Las creencias limitantes que hay en nuestra capa de vulnerabilidad no hay que eliminarlas, es imposible eliminarlas, hay que trascenderlas para así poder cambiar nuestros pensamientos, y al cambiar nuestros pensamientos cambiarán nuestras emociones, al cambiar nuestras emociones cambiarán nuestras acciones, y al cambiar nuestras acciones cambiarán nuestros resultados. Y no somos capaces de imaginar a día de hoy, si aplicamos todo esto, hasta dónde podemos llegar es inimaginable. Probablemente si empiezas a aplicarlo desde ya, dentro de unos años mirarás atrás y alucinarás con tu evolución, alucinarás con tu proceso. Así que si queremos prosperar, tenemos que tener muy presente esto y pasar a la acción. Las circunstancias de nuestra vida nos condicionan hasta tal punto que estamos totalmente desconectados de nuestra esencia y vivimos solamente desde el ego, porque estamos todo el día apagando fuegos, solucionando problemas y perdemos esa conexión con nuestra esencia. Y cuando pasamos tanto tiempo viviendo desde el ego y haciendo lo que el ego nos dice y creyéndonos lo que somos y cómo y lo que tenemos que hacer para ser felices, te acabas convenciendo que tu falsa identidad es realmente tu única identidad y que todos tus bloqueos, todos tus traumas, todos tus miedos forman parte y condicionan tu forma de ser. Y por desgracia, eso le pasa a muchísima gente, que al final solamente viven desde el ego, y vivir una vida únicamente desde el ego no te permitirá nunca ser feliz, porque desde el ego es donde se tienen los pensamientos de un nivel de energía más bajo, donde tienes el condicionamiento de todas tus creencias limitantes, donde tienes todos tus miedos que no has superado, todos tus bloqueos que no has superado. Es imposible ser feliz desde ahí, y por eso nunca vas a poder alcanzar tus sueños, y tus sueños se acabarán convirtiendo en una mera fantasía, cuando realmente todos tus sueños son alcanzables. Entonces, entendiendo que desde nuestro ego tenemos el nivel de energía más bajo y que no solamente somos eso, sino somos mucho más, eso nos va a dar esa conciencia necesaria para poder traspasar y trascender toda la capa de vulnerabilidad y poder alcanzar todos nuestros sueños. Nuestra capa de vulnerabilidad no es más que nuestra zona oscura. Entonces tenemos dos opciones: o la traspasamos de manera consciente o la sufrimos de manera inconsciente. Además, es muy importante entender que nuestro ego nos quiere separar, nos quiere apartar del camino a nuestra esencia. Recordaréis, si habéis visto en mi vídeo anterior, que nuestro ego también tiene su parte de mente primitiva, el cual no busca nuestra felicidad, busca nuestra protección. La felicidad se la sopla. Por lo tanto, si tú no consigues controlar ese ego que no busca tu felicidad, sino solamente tu protección, cuando hoy en día, en el siglo XXI, no necesitamos protección, esa parte de ti no te permitirá nunca ser feliz. El ego utilizará todas sus armas, habidas y por haber, para convencerte de que no hagas lo que conscientemente quieres hacer para conseguir tus sueños. Ya lo sé, el ego es muy cabrón, pero entendiendo que es así y tomando conciencia de toda esta información, eso no será más que el principio del cambio para poder alcanzar la vida que buscas. Para tomar conciencia de cómo gestiona nuestras emociones nuestro ego, os voy a contar 4 mecanismos que utiliza. Las emociones no son otra cosa que una forma de energía que sentimos en nuestro cuerpo y que nuestro ego utiliza. El primer mecanismo es la represión. Sobre todo cuando somos pequeños, utilizamos el reprimir nuestras emociones. Pero las emociones reprimidas no desaparecen, se almacenan.
y es cuando se crea ese condicionamiento y esas creencias dentro de nosotros a medida que nos vayamos haciendo mayores. El segundo mecanismo es la supresión. La supresión se utiliza más cuando somos adultos, que es directamente apartar esa emoción, no hacerle caso, no pensar en ella. Lo que pasa que igual que la represión, no se elimina nunca del todo, sino que se almacena en nuestro inconsciente y acaba formando parte de nosotros. El tercer mecanismo es la expresión, que evidentemente es muy importante expresar las emociones. El problema es cómo las expresamos, ya que nuestro ego las expresa de un punto de no responsabilidad. Esto es muy potente y muy heavy de comprender. Por ejemplo, cuando tu pareja, él o ella, te dice algo que a ti te sienta mal y te hace sentir la emoción de enfado, le vas a responsabilizar desde tu ego como si esa emoción fuera responsabilidad suya, que ella o él te la ha creado, pero realmente te la has creado tú mismo, porque tú eres 100% responsable de tus emociones. Si te lo paras de pensar, probablemente otra persona diferente, recibiendo la misma circunstancia de su pareja, a esa persona no le enfadaría como te ha enfadado a ti. Por lo tanto, es algo que es tuyo, de tu interior, no tiene nada que ver con tu pareja. Sé que muchos de vosotros al oír esto, a lo mejor desde vuestro ego os haya podido ofender porque lo habéis sufrido en vuestras carnes, de responsabilizar de una emoción tuya a tu pareja. Pero la verdad es esa: si tú sigues pensando que los demás son responsables de tus emociones, en el fondo estás teniendo una creencia limitante y estás vibrando desde tu ego, que no estás teniendo la perspectiva de cómo funciona tu mente y tu cerebro. Además, la expresión incontrolada de esa emoción va a generar un efecto rebote de la otra persona. La otra persona, si se siente atacada por ese enfado, también va a entrar en modo reptiliano y se va a poner en modo ataque. Entonces, ¿qué pasa? Choque de egos. En ese momento, las dos partes de la pareja pierden el control de su persona, operan desde su nivel de energía más bajo y sus mentes reptilianas empiezan a discutir entre ellos como si les fuera la vida en eso. Y cuando acabas de discutir y reflexionas sobre lo que acaba de pasar, lo más probable es que te sientas mal, porque no entiendes cómo a una persona que quieres tanto le has podido decir lo que le has podido decir, o habéis podido decir unas cosas que os habéis podido decir. Realmente hay que entender también que a nuestro ego realmente le gusta el conflicto, porque ese conflicto le da poder. Le da poder para dominar tu mente y controlarte a ti, porque a él no le gusta que le controles a él. Por lo tanto, es uno de esos mecanismos, buscar el conflicto para que él domine en tu persona. ¿Y qué puede salir de un conflicto? Pues nada bueno. Los conflictos realmente, si los gestionamos desde el ego, nunca conseguiremos buenos resultados, porque la reacción que tendrás hacia otra persona que probablemente quieras mucho no va a ser buena, nunca. El cuarto y último mecanismo que tiene nuestro ego de gestionar la energía de nuestras emociones es el escape. El escape no es más que llenar un vacío que siente tu ego con cualquier placer y satisfacción instantánea. Pueden ser drogas, pueden ser redes sociales, puede ser una serie de televisión adictiva, y tu ego va a hacer un buen uso con todas estas herramientas para llenar el vacío que crea en no enfrentarte a tu miedo, en no enfrentarte a ese problema. Incluso puedes llegar a quedar con alguien porque te sientas solo. Cuando sientas esta sensación de soledad y necesitas llenarla con algo o con alguien, en ese momento es un buen momento para elevar la conciencia y reflexionar. ¿Qué circunstancia debo superar que no estoy atendiendo? Tenemos que tener claro cuál es nuestra misión de vida y entregarnos a ella al 100%. La única forma posible de vivir el máximo tiempo en nuestra esencia para ser lo más felices posible. Nuestra esencia, donde experimentamos el amor verdadero, la felicidad más pura y real que existe. Además, nos aporta el mayor nivel de conciencia y la mejor gestión de nuestras emociones. Ahora tienes dos opciones: rechazar toda esta información y seguir viviendo desde tu ego, utilizando el placer inmediato y no enfrentándote a tus problemas como la mayoría de personas, o entenderlo, interiorizarlo y utilizarlo para, a partir de ahora, empezar a trascender esa capa de vulnerabilidad para llegar a esa esencia tuya donde podrás vivir con unas sensaciones que son difíciles de explicar. Si quieres más contenido como este, dale like y suscríbete. Y si quieres que te ayude a entrenar tu mente para conseguir tu mejor versión y así poder alcanzar tus sueños, escríbeme la palabra quiero